Mico en artículo de negociaciones del gobierno con el ELN. Saludamos al doctor Óscar Ortiz, exar anticorrupción y gestor de la séptima papeleta en Colombia. Buenos días, doctor Ortiz, bienvenido a Ecos del Convenio en Ibagué, Tolima. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay un artículo en las actas de negociación entre el gobierno y el ELN que presuntamente abre la puerta a una constituyente por la puerta de atrás. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de una maniobra bastante delicada, me parece, porque esta semana se está discutiendo en Caracas un documento en el cual se consigna que el modelo de participación implica una característica que llaman vinculatoriedad, es decir, en derecho que esto obliga y con las siguientes características, que lo que se discuta en esas instancias de participación es obligatorio y es obligatorio para las partes, es decir, para el Estado en su conjunto, y esto quiere decir que para todas las ramas del poder público, para el ejecutivo, el legislativo, el jurisdiccional, los órganos de control, lo que se discuta en esta suerte de constituyente con cuentagotas e itinerante, móvil, y va sustituyendo de esa manera al pueblo, a la ciudadanía y por otra parte a todas las instituciones que hemos creado a lo largo de la República y sin tener que pasar por las instancias de participación, de representación, y entonces tendría esto fuerza de rango constitucional y lo dice de manera expresa también para las entidades territoriales y con efectos también de planeación y de ejecución. Entonces es absolutamente grave que incluso de esa no sea precisamente una propuesta del ELN, sino del gobierno. Es un asalto a la buena fe y no se vio ni siquiera eso en el proceso con las FARC, porque para ingresar al ordenamiento jurídico tuvieron que ser aprobadas después por el Congreso en un procedimiento especial que también tenía sus observaciones, pero acá sin darle ningún aviso a la opinión pública, de entrada en el primer punto están teniendo esas características sin que el gobierno se lo avise a la opinión pública y ni siquiera a las personas que están participando del proceso y que tienen contacto con la representación y la delegación del gobierno, le dieron apenas 4 horas para reaccionar a esa iniciativa. Doctor Ortiz, para refrescarle la memoria a los colombianos, en el proceso de paz del expresidente Santos, ¿sí pasó por el Congreso el acuerdo? Pues el acuerdo, el primero fue sometido el 2 de octubre de 2016 a la consideración de la ciudadanía, del pueblo colombiano a través del plebiscito. En esa ocasión, el pueblo colombiano rechazó el acuerdo, a pesar de que el gobierno Santos hizo trampa, porque como todos sabemos, la Corte Constitucional el 18 de julio de 2016, al examinar la ley estatutaria que reguló ese plebiscito especial para la paz, prohibió que se hiciera campaña por el no a la paz o por el sí a la paz, porque la paz es un derecho y lo que se sometía a consideración del pueblo colombiano era el texto del acuerdo. La ciudadanía colombiana entendió eso perfectamente, pero el gobierno Santos hizo trampa porque hizo campaña por el sí a la paz. Con todo y ello, la ciudadanía efectivamente rechazó los contenidos y una de las preocupaciones que en esa ocasión se tenía era que se creaba un procedimiento especial excesivamente unilateral dentro del propio Congreso, el conocido Fast Track. Se hicieron apenas unas modificaciones de maquillaje y no sustanciales, las razones por las cuales la gente votó que no, pero de todas maneras se creó un procedimiento especial y luego a través de ese procedimiento especial
fueron incorporadas algunas de las decisiones de ese acuerdo. En cambio, en este proceso lo que se está diciendo es que los acuerdos ya per se se vuelven obligatorios. Eso es un asalto a la buena fe de la ciudadanía y es un asalto a la Constitución misma. Desde luego, hay que estar muy atentos para que esto no se suscriba. Hubo una primera reacción esta semana, a mi manera de ver, no suficiente, ni clara, ni convincente por parte de Oti Patiño, porque lo que afirmó cuando se avisé de esta alerta es que no se iba a suscribir nada que fuera a violar la Constitución, pero lo que se tenía que decir es que no se podía suscribir un párrafo. Esto es en un documento de 10 páginas, en la página 3 trae este párrafo y no se puede suscribir porque es evidentemente inconstitucional. Entonces hay que estar muy atentos porque si no tocaría, fuera de seguir haciendo la divulgación de esta alarma, habría que considerar la posibilidad de acudir de una vez, sin darle largas, a una instancia judicial para evitar que se produzca este asalto. Doctor Ortiz, al igual que el proceso con las FARC y pues muchos procesos de paz en el mundo, este con el ELN debería terminar en representación política de estos sujetos en el Congreso de la República. Pues no hay nada forzado, pero lo que sí hay es una suerte digamos, de complejo por parte del ELN. El ELN es otra organización armada, ilegal y terrorista que el pueblo colombiano detesta. Es que han sido de muchos años tratando de imponer a la fuerza a través de actos como el secuestro, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio, las bombas, los asaltos, su voluntad, sin ningún tipo de respaldo popular. Y entonces, una de las características de estas organizaciones, y particularmente del ELN, es que en lugar de buscar un apoyo al proceso por parte de la ciudadanía, lo que buscan es que el proceso de paz se convierta en una oportunidad para hacer proselitismo a favor de la organización. Y si uno, el pueblo colombiano lo sabe, pero las encuestas también lo constatan durante décadas que no gozan de ningún respaldo, sino del rechazo, el repudio de toda la ciudadanía. Perfecto. ¿Qué debe pasar entonces con estos diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN finalmente, doctor Oscar? Pues no pueden ser vinculantes porque no pueden sustituir al pueblo colombiano, a la ciudadanía, ni a las entidades, organizaciones, no pueden sustituir a la rama judicial, no pueden sustituir a la propia rama ejecutiva y tampoco ni al Congreso, ni en sus funciones legislativas, ni como constituyente derivado. Para reformar el ordenamiento jurídico tenemos nosotros una conquista que es la Constitución del 91. Ese ordenamiento jurídico a los colombianos ni nos lo regalaron, ni nos lo impusieron, lo conquistamos, pero se tiene que respetar y si eso no lo puede burlar ni ninguna organización criminal y mucho menos el gobierno. Entonces no tenemos que estar atentos para que no nos asalten nuestra civilidad, nuestra organización constitucional. Sería absolutamente grave que entonces un puñado de particulares alzados en armas y unos servidores públicos que no tienen facultades constitucionales por sí y ante sí traten de volvernos obligatorio con rango de constitución o legislativo unos acuerdos que van siendo firmados a cuentagotas y que pretenden que tengan rango constitucional. Entonces, claramente esto es un mico para los colombianos. Pues un mico o una paloma de Troya, que es muy grave, es absolutamente grave. Esto no es baladí y tenemos que estar muy atentos para que el gobierno nos responda y ojalá no se vaya a suscribir un acuerdo de esto que sería evidentemente inconstitucional, pero me parece de muy mala fe que por una parte
el gobierno liderado por el propio presidente Petro salga y dice que quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente, luego, como sabe que es muy difícil reunir las condiciones porque el pueblo colombiano no está respaldando un proceso de eso, no está pidiendo una constituyente, ni siquiera en el año 2021, en medio del denominado estallido social, de los jóvenes estaban pidiendo una constituyente porque se les preguntó expresamente en unas encuestas, ahora mucho menos. Tengan la pretensión de por la puerta de atrás, en un documento, en un párrafo escondido, tratar, pretender de que se tenga el grado de vinculante, de obligatorio, esas charlitas de un proceso que no puede sustituir la Constitución. Doctor Óscar Ortiz, gracias por estar en Econoticias, muy amable. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, y un saludo a toda la audiencia de Ecos del Convenio.